Pero hoy hay una palabra que quiero, por favor, que usted reciba en su corazón y que esta palabra le fortalezca, que esta palabra le bendiga. Y está basada en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7. Es una historia muy buena, la cual le recomiendo que pueda leer toda en casa. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. ¿Ya lo tienen todos? Dice el verso: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. La condición de estos hombres era la lepra, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Verso 4 dice: si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová, vean la razón por favor, por qué los enemigos ya no estaban. El verso 6 dice: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en una tienda, y de ahí tomaron y fueron y lo escondieron. Verso 9 y último dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. La palabra del día de hoy es cuando los descartados activan el milagro. Aquí vemos, como le decía hace un momento, ¿verdad?, a la puerta de la ciudad donde está el pueblo de Israel, que están, ¿verdad?, ellos siendo sitiados por los enemigos. Dice que hay 4 leprosos. ¿Sabe cuál es una de las cosas que me bendice mucho de este pasaje? Que se piensa que uno de estos 4 leprosos es Gehazi, el discípulo de Eliseo, aquel quien tenía que recibir la tercera porción del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no la hizo porque desvió su corazón del Señor y se fue tras, ¿verdad?, las cosas materiales. Engañó y mintió usando el nombre del profeta. No haga eso. Nunca vaya a mentir en nombre de alguien que es una autoridad para su vida. No mienta en nombre de su jefe. No diga mi jefe dijo. No mienta usando el nombre de su papá o de su mamá, porque se acarrean maldiciones. No mienta diciendo el pastor me envió, mucho menos diciendo Dios me dijo. No mienta de esa manera, porque esto trae consecuencias graves. Estos 4 hombres están ahí y la Biblia dice, ¿verdad?, que el pueblo está pasando tiempos de hambre. Las cosas no están fáciles en medio del pueblo. Estaba en una crisis porque estaba sitiado por culpa del enemigo. Estos 4 hombres, ¿verdad?, estaban a la puerta ya que no podían estar adentro del pueblo por su condición de lepra. Ellos entendían perfectamente cuál era su lugar. Entendían que había 3 opciones estando ahí. Y anótelas, por favor. Habían 3 opciones y las 3 era morirse. ¿Verdad? Eso es lo que acabamos de leer. Dicen, si nos quedamos aquí, nos morimos. Si nos metemos a la ciudad de Samaria, nos morimos. Si vamos con el enemigo, nos morimos.
pero encontraron que en una de las tres había una opción más. Y era decir, si vamos con el enemigo y ellos nos perdonan la vida, ¿verdad? Entonces podemos nosotros vivir. Pero si no, pues vamos a morir. Donde nos quedemos o la decisión que tomemos, vamos a morir. Pero hay una que probablemente puede, ¿verdad?, ayudarnos a alcanzar misericordia. Es lo que ellos comentan. Entonces, nosotros tenemos que aprender, muy importante esto, de dónde venimos, dónde estamos hoy y hacia dónde el Señor quiere llevarnos. Si dice amén todavía. Anote esto, por favor, hablando de manera espiritual. El estancamiento espiritual puede traer muerte y Dios nos llama a romper toda pasividad. No te quedes sin hacer nada en el lugar donde estás. Aunque pienses que atrás hay muerte, que adelante hay muerte, lo menos que puedes hacer es quedarte en el lugar donde estás. La pasividad es algo que nosotros tenemos que romper, porque el día de hoy el alma de la mayoría de las personas se encuentra en una condición pasiva. Hay un problema y dicen, no quiero salir de casa, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a ningún lado. Déjenme en casa, quiero estar aquí, quiero quedarme aquí. Y las situaciones difíciles que vivimos a veces hacen que nuestra alma o que nuestro corazón tome una actitud pasiva, donde pensamos que lo mejor es quedarnos sin hacer algo, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo. Por favor, piense por un momento el dolor que experimentaban estos hombres en su cuerpo, un dolor físico, ¿verdad? Por la lepra, ya que la lepra son llagas que explotan de adentro hacia afuera, ¿verdad? Son llagas cuando la persona se enllaga de adentro hacia afuera, no es que comienza aquí en la piel, comienza adentro, ¿verdad? Y cuando se pudre la carne, entonces esta explota, ya no puede la carne retener eso y explota, pero lo que sale de ahí es más pus que sangre, porque ya está podrida esa parte de la piel, esa parte, ¿verdad?, del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que saber que aún a pesar del dolor, del sufrimiento, tenemos que movernos, no se quede de manera pasiva. Amén. Quedarse quieto viendo la crisis no es una opción cuando se tiene fe en Dios. Quedarse quieto viendo una crisis no es una opción. Entonces no diga usted, yo creo en Dios, pero no voy a hacer nada. Yo creo que Dios está conmigo, pero yo no me voy a mover. Que Dios venga y Dios haga lo que tenga que hacer. No, esa no es una opción para alguien que tiene fe. Nosotros vemos las crisis, pero nos comenzamos a mover por fe, a creerle a Dios y a decir, Dios hará algo. Dios hará algo. Yo lo creo, pero también, ¿verdad?, empiezo a moverme. Empiezo a creer que Dios puede tener de mí misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Si te quedas sentado, nada va a cambiar. Así que, por favor, reciba esto en su corazón. Es tiempo de moverse. El versículo 6 y el versículo 7 nos hablan a nosotros de un milagro que ellos no estaban esperando, de un milagro que ellos no pidieron, pero que el Señor sabía que necesitaban. Y es el milagro, ¿verdad?, de la ampliación, el sonido amplificado. El verso 6 dice, mire, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyeren estruendos de carros. Hermanos, vienen 4 hombres. Imagínense que hay 3 personas más aquí al lado mío. Vienen 4 hombres caminando con mucha dificultad por todas las llagas y las heridas que hay en su cuerpo. Caminan muy despacio. Probablemente sus pisadas no tienen ruido porque arrastran el pie. Arrastran los pies. Probablemente se apoyan en algún bastón, en algún palo o se apoyan entre ellos mismos. Pero dice la Biblia que cuando ellos avanzan al campamento de los sirios empiezan a escuchar a un ejército que va contra ellos. Un ejército dice que va, ¿verdad?, de manera violenta hacia ellos. Y hasta los sirios empiezan a decir, ese sonido no lo podría producir el ejército de Israel. Seguramente otros 2 reinos se unieron a ellos y vienen contra nosotros. Entonces seguramente, ¿verdad?, se unieron más personas porque lo que escuchamos
no suena a un ejército. Lo que nosotros podemos oír no suena a un ejército. Y la palabra del Señor dice en el verso 7, mire, y se levantaron y huyeron al anochecer. ¿En qué momento los 4 leprosos se pusieron de pie y avanzaron hacia el campamento de los sirios al anochecer? Y ese es el mismo momento cuando ellos, ¿verdad?, salen huyendo, hablando de los sirios. Por eso es que quiero el día de hoy, por favor, que si usted está acostumbrado a siempre quedarse postrado en la puerta de todos los lugares de donde te sacan, a veces pensamos que es la gente la que nos dice, ya no quiero ser tu amigo, ya no quiero llevarme contigo, ya no quiero que estés en mi vida. A veces siempre pensamos que son las personas las que nos dicen, ¿verdad? Ya no quiero que estés aquí. Cuando en realidad es Dios el que te está moviendo de ese lugar o de esa persona. Sí dice amén todavía. Pero nosotros nos aferramos y nos quedamos allá a la puerta esperando que la otra persona tenga compasión de nosotros. Nos gusta, ¿verdad?, hacernos la víctima, los pobrecitos, para que nos puedan volver a abrir y volver a entrar. No es tiempo de quedarse a las puertas de los lugares de donde Dios nos está sacando. Diga un fuerte amén, por favor, y crea esa palabra y recíbala. El enemigo va a usar la crisis que tú estés pasando para normalizar la escasez. Entienda esto. Tú eres un hombre y tú eres una mujer, ¿verdad?, que recibe mucho amor de una persona. Pero de repente esa persona empieza a tratarte mal, empieza a insultarte, empieza a decirte que no vales nada, etcétera, etcétera. Y entonces usted empieza a normalizar esa escasez y decir, bueno, es poquito, pero es suficiente. Aquí me quedo. Eso es lo que el enemigo busca, que nosotros en medio de la crisis normalicemos. Que nosotros podamos decir, bueno, ¿verdad? Si esta es la voluntad de Dios y llamamos la voluntad de Dios una enfermedad, que así sea, Señor. No. ¿Por qué piensas que de Dios puede salir algo malo para ti? La Biblia dice que no es así. Entonces tú no puedes llamar, Señor, tu voluntad es que fuiste a la cruz y en tus llagas cargaste todas mis enfermedades. Tu voluntad es que yo esté sano. Entonces esta enfermedad que tengo no la voy a normalizar, voy a ayunar, voy a orar, voy a moverme de esta puerta y hacer lo que sea necesario para que Dios pueda hacer un milagro en mí, para que Dios pueda obrar en mi vida. Si lo cree, los leprosos entendieron, hermano, que el mayor peligro no era el ejército enemigo, sino es tu propia inacción. Que te quedes en el lugar donde estás y que no hagas nada. Que en el lugar donde estás dejes de crecer y solo empieces a envejecer. Ya no eres, ¿verdad?, una muchachita de 15, de 14, ya tienes 20, ya tienes 24, ya tienes 25, pero sigues en la misma puerta de donde te corrieron, de donde te sacaron, de donde tu papá te dijo, ¿verdad?, que no puede estar contigo, de donde tu mamá te dijo que no puede estar contigo. Del trabajo que siempre quieres regresar, de los lugares donde siempre ahí estás todavía a la puerta esperando que alguien pase y te dé una pieza de pan, que alguien tenga de ti misericordia. Entienda por favor en su alma y en su espíritu lo que trato de decirle en esta mañana, que no es tiempo de quedarse ahí. No es tiempo de quedarnos a la puerta de donde Dios nos quiere sacar. El peor estado de un cristiano es la resignación a lo que Dios, ¿verdad? Anote esto, a lo que Dios ya no tiene para nosotros. Romper el estancamiento, hermano, requiere una santa inconformidad. Por favor, reciba esta palabra, porque en parte le predico y en parte le profetizo. Cuando tú te atreves a dar un paso de obediencia, Dios multiplica el impacto de tus acciones. Cuando tú te atreves a dar un paso de obediencia, Dios comienza a multiplicar el impacto de tus acciones. La Biblia dice que estos leprosos daban un paso, pero ese paso a los oídos de los sirios se oía como un ejército. Cada paso que ellos daban. Y de repente tú empiezas a dar pasos de fe, pasos de obediencia. Y hay lugares de donde te bendicen, hay bendiciones que te llegan de otros lugares y tú dices, ¿y esto por qué?
Porque ese no es un paso tuyo, es una multiplicación de lo que Dios está haciendo en ti. Entienda esto. Mientras estos hombres estaban sentados a la puerta, seguían leprosos. Se pararon y empezaron a caminar, seguían leprosos. Avanzaron hacia el campamento de los sirios y seguían leprosos. Encontraron el campamento vacío y ¿cómo seguían? Leprosos. Entraron a la tienda, se sentaron, comieron, empezaron a agarrar el botín y seguían leprosos. Porque a veces hay problemas en nuestra vida que exactamente son las crisis que siempre nos impulsan a avanzar. Porque no somos tan espirituales y nos cuesta escuchar a Dios. Nos cuesta obedecer a Dios. Por eso es que no puede estar de una condición sana tu alma. Cuando tú no puedes escuchar a Dios, tú sí puedes escuchar la crisis. Tú sí puedes escuchar el problema. Y Dios usará ese problema para moverte hacia donde Dios tiene que llevarte. Y estos hombres avanzaban y todavía no se quitaba la lepra. ¿Cuál es el milagro que ellos reciben? ¿Cuál es la bendición que ellos reciben? ¿Sanidad de su lepra? No, la lepra continuaba. Señor, ¿hasta cuándo me vas a quitar este problema? ¿Hasta cuándo voy a dejar de sufrir? ¿Hasta cuándo voy a dejar de tener, Señor, este problema o esta enfermedad? La enfermedad, cuando ya no la soportas, cuando ya no la aguantas, cuando estás triste en casa llorando y dices, Señor, ¿qué voy a hacer? Ese problema que tienes es el que te lleva a orar todas las noches. Ese problema que tienes es el que te lleva a arrodillarte. Dice la Biblia que los leprosos se movieron al anochecer. Cuando está el punto de mayor temor y miedo para el ser humano, el anochecer, en ese momento ellos se movieron. En ese momento, en ese punto de su vida se movieron. ¿Recibieron ellos una visitación de un ángel? No. ¿Recibieron ellos la visitación del Espíritu Santo? No. ¿Recibieron ellos alguna guía espiritual? No. Porque ellos se sentían abandonados por Dios. Porque las personas les decían a todo el que tenía lepra que estaba recibiendo eso por castigo de Dios. Convencían a los leprosos de que su condición era un castigo de Dios. Lo que menos ellos querían era escuchar a Dios, era hablar con Dios, porque se sentían rechazados por Dios, porque así los habían hecho creer, no porque eso fuera lo que hay en el corazón de Dios. Entonces ellos no podían ser guiados de manera espiritual. Tenían que ser guiados a través de la crisis. ¿Qué es lo que más te ha puesto a orar en ti? ¿Tu amor por la oración no te cuesta orar? Son los problemas. Cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, ¿cómo te pone a orar eso? Cuando las cosas están mal, ¿cómo te pone a orar? ¿Cómo te pone a orar, verdad? El problema con los hijos, en el matrimonio. Cuando las cosas están difíciles, eso te pone a orar. Hay personas que cuando las cosas están difíciles van con una amiga a contarle el problema a ver qué le dicen, van con otro amigo a contarle el problema a ver qué le dicen, y cuando no encuentran consejo y no encuentran solución, entonces se acuerdan que tienen una vecina loca cristiana y van con ella y le dicen, ¿a qué horas es el culto, manita? Porque quiero ir a la iglesia, porque quiero estar allá. Ah, recibiste una visitación de un ángel y por eso quieres ir a la iglesia. No, es porque ya no aguanto lo que estoy pasando. Porque quiero pedirle a Dios que me ayude. Quiero pedirle a Dios que tenga de mí misericordia. Entonces, toda la gente que usted ve en un hospital, hermanos, todos quieren ir al culto el próximo domingo. Todos. Yo no he encontrado a alguien en el hospital que diga, verdad, oren por mí, pero de una vez les digo, ni voy a ir a la iglesia. Todos quieren ir al culto el próximo domingo, no porque tengan fe o porque hayan tenido un encuentro cara a cara con Dios, sino que es la crisis, es el dolor lo que los empuja a decir, no nos podemos quedar aquí. Estos leprosos comenzaron a avanzar y a creerle al Señor. Solo arrastraban sus pies en el mundo físico, pero en el mundo espiritual Dios convirtió esos pasos en el avance de un ejército gigante. Así que si no puedes caminar, aunque sea arrastrándote, pero comienza a avanzar en el nombre de Jesús. Pastor, es que me duele mucho, continúe. Pastor, no puedo caminar, pues gatee si es necesario.
Pastor, no puedo dar pasos. Arrastre los pies si es necesario, que el Señor hará el milagro. Y el milagro no es quitarte la enfermedad muchas veces o lo que estás sufriendo ahorita. El milagro es que cuando tú veas que empiezas a moverte, cuando tú veas que empiezas a obedecer a Dios, a avanzar, a ir hacia adelante, las cosas empiezan a mejorar para ti. Las cosas empiezan a cambiar para ti. Dices, bueno, todavía las cosas no cambian en el matrimonio, pero ya me hablaron por un trabajo y no tenía trabajo. Bueno, todavía las cosas no cambian con la hija, con el hijo, pero ya no tengo aquella enfermedad, ya no tengo este problema. Todavía las cosas no cambian en casa, pero las ventas comenzaron a mejorar en el negocio. Me están comenzando a llamar. Todavía las cosas no cambian. Lo que no va a cambiar es lo que te está orillando a Dios. Y va a llegar el momento y el punto donde vas a poder conocer a Dios y ya no vas a necesitar ser impulsado por ninguna crisis. Diga amén, por favor, a eso. Lo tenemos nosotros que recibir en nuestro corazón. El enemigo, hermano, no le teme por lo que sufres. Le tiene temor a qué vas a hacer con tu sufrimiento. Escúcheme bien, por favor, esto. No le tiene temor a lo que sufres. Le tiene temor a lo que vas a hacer con tu sufrimiento. A eso es a lo que le tiene temor. A una mamá que está decidida a no dejar ni perder a sus hijos. A unos padres que están decididos a no perder su hogar, a no perder su casa, a no perder su matrimonio. A una esposa que está decidida a no perder a su esposo. No le tiene temor a lo que sufre, sino a lo que vas a hacer con ese sufrimiento. Y estos hombres tomaron la decisión que quería el enemigo, que se quedaran en la puerta o que se regresaran a la ciudad. Pero lo que no quería era que avanzaran, era que pudieran avanzar. Creo con todo mi corazón que estos leprosos tomaron la decisión de avanzar por la noche porque era una manera de no ser vistos de lejos, ya que ellos no podían moverse con mucha agilidad y mucha velocidad. Y se movieron en el punto correcto o en el punto perfecto. Al anochecer es el momento o el punto en el día donde más miedo tiene el ser humano. Al anochecer. Si usted vive en una casa donde el baño queda fuera de la casa y ya es el anochecer, usted busca a alguien adentro que lo acompañe. Acompáñame al baño. Y yo, ¿para qué? Ve tú. Yo no tengo ganas, dice el otro, ¿verdad? ¿Por qué no vas? No, ¿qué tal que me sale algo? ¿Pero qué te va a salir? No sé, algo. Entonces, en ese momento, en el momento de mayor miedo, de mayor temor, donde el enemigo está esperando que no hagas nada, ahí es cuando Dios te dice, es tiempo de avanzar. Es tiempo de que salgas, tiempo de que camines, es tiempo de que avances. El enemigo está esperando que ahorita no hagas nada. No está esperando un movimiento de ti. Ahorita que las cosas están mal. Ahorita el enemigo está celebrando que tú estás llorando, que tú estás sufriendo, que tú te encuentras desesperado. Eso es lo que está celebrando el enemigo. No está pensando que te vas a poner de pie y que vas a comenzar a avanzar. Así que por favor, avance en el nombre de Jesús. Habían 3 opciones para ellos. Las 3 podían, ¿verdad?, causarles la muerte, pero solo una de estas tenía propósito. Quedarse donde estaba es conocer tu propósito, ¿verdad?, pero no cumplirlo. Quedarse donde está es, conozco mi propósito, sé para qué Dios me dio la vida, pero no me voy a mover. Regresar atrás, entrar en Samaria, era morir renunciando al propósito. Sé lo que Dios quiere hacer conmigo, pero yo no lo quiero. Yo voy a hacer algo más. Y avanzar hacia adelante es morir al miedo y cumplir el propósito de Dios con tu vida, lo que vas a hacer en esta vida. Así que por favor le animo a que usted pueda avanzar en el nombre de Jesús. El verso 8 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en una tienda y de allí tomaron y fueron y los escondieron. La bendición de Dios ya está lista y preparada. Por favor, diga amén y créalo. Pero se encuentra en medio de las luchas que estás librando.
Estoy luchando ahorita. Todos aquí sabemos y conocemos nuestras luchas interiores. A veces la gente piensa que estamos bien porque eso les aparentamos o eso les transmitimos. O hasta cuando nos preguntan, ¿cómo está? Decimos, estoy bien. Pero tú sabes por dentro cuáles son tus luchas. Tú conoces por dentro cuáles son las luchas con las que estás batallando, librando. Hay personas que dicen, qué bueno que ya saliste de los vicios y no saben que por dentro estás luchando con regresar a ellos. Estás luchando con poder otra vez volver a ir a tomar. No saben que estás luchando con eso. Y la Biblia dice de que nosotros tenemos que confiar en Dios en medio de toda batalla, de toda dificultad que libremos a diario. El texto dice que ellos se levantaron al anochecer. Así que por favor anote esto, ¿verdad? Como le decía, el anochecer es cuando el miedo es más fuerte. Es cuando el miedo es más fuerte, cuando las personas sienten en la noche que se van a morir, acostados en su cama. Algunos, ¿verdad? No pueden moverse, no pueden levantarse y dicen, se me subió el muerto, ¿verdad? Algunos dicen, no sé qué me pasó, yo creo que, ¿verdad? Estoy enfermo porque yo sentía que no podía respirar, yo sentía que me faltaba el aire, yo sentía mucho miedo. Hay personas que han experimentado un miedo tan fuerte que hasta les ha ganado del baño ahí en sus propias camas. Y no es juego esto. Hay personas que su problema de ansiedad se multiplica por la noche, ¿verdad? Y dice la palabra, en este momento, en este tiempo del anochecer, es cuando ellos se levantaron y comenzaron a avanzar, comenzaron a moverse, comenzaron, ¿verdad?, a dar pasos de fe. Así que al anochecer, cuando tengas miedo, no pienses, por favor, que la solución es levantarse, irse a tomar agua, ir a ver qué hay en el celular o en las redes sociales. No. Póngase a orar en ese momento. Me motivan sus amenes. Póngase a orar y a decirle, Señor, yo te entrego este temor, yo te entrego este miedo, pero voy a avanzar en el nombre de Jesús. Ellos arrastraban sus pies enfermos, hermanos, vendados. Pero en el campamento sirio, Dios tomó, ¿verdad?, ese débil sonido, esas pisadas arrastradas, y los tradujo en los oídos del enemigo como un estruendo de miles de caballos, carros de guerra y un ejército infinito. Es lo que Dios va a hacer contigo. Te va a multiplicar tus capacidades, tanto que van a creer, insisto, que eres una persona grande e importante. Dígame, por favor. Porque a veces tú no dices, ¿verdad? Pero si yo ni soy nadie, hombre. ¿Y estos qué? ¿Qué se traen? ¿Qué te traes tú? ¿Verdad? Entonces yo no me veo así. No. Es que ese es el milagro que Dios está haciendo contigo. Ese es el milagro que Dios está haciendo contigo, que Dios está haciendo con nosotros. El ponernos delante de esta ciudad como una iglesia grande. Aunque a lo mejor nosotros nos veamos por dentro y no nos veamos de esa manera, pero ese es el milagro de lo que Dios está haciendo. Así que créalo, por favor. Anote esta frase que Dios traía a mí a través de este verso 8. Tú solo escuchas tus pasos cansados, pero el mundo espiritual, Dios está haciendo sonar un ejército gigante a tu favor. El versículo 9 nos enseña que tenemos un deber, y es el deber de compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Lea por favor el verso 9 conmigo. Dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Por favor, entienda esto. Ellos siguen leprosos, ellos siguen con el dolor de la enfermedad, pero ven que ahora tienen abundancia. Ven que ahora tienen comida. Ven que ahora tienen agua, lo que no había allá. Y lo primero que pensaron es ir a compartir con aquellos que los expulsaron de la ciudad. Es ir, ¿verdad?, darles de comer y a darle agua, compartir todo eso bueno con aquellos que un día te trataron mal, con aquellos que un día, ¿verdad?, dejaron de creer en ti, dejaron de pensar que tú podías hacer algo bueno. Y ahora que te ven bendecido, que te ven prosperado, que te ven en paz, que ven que Dios ha hecho un milagro en tu vida, ¿verdad?, y que te acercas a ayudarlos, a veces les cuesta poder recibirlo. Pero exactamente estas son las buenas nuevas que predicamos. El ayudar a aquellos que lo necesitan.
sin estar haciendo nosotros juicios sobre las personas y pensar y creer que decidimos a quién ayudar y a quién no. Hay bendiciones, hermanos, que no se consiguen con armas, se consiguen con obediencia. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender como iglesia. Mientras ellos escondían ahora las riquezas que tenían, ¿verdad? Sus conciencias los despertaron y se dijeron unos a otros, mire, si me pone ahí el verso 9, estamos haciendo bien. Hoy es un día de buenas nuevas y nosotros no las estamos callando. Este no es el mensaje que se predica o que se anuncia hoy en el mundo. En el mundo pasa algo bueno, no se lo digas a nadie. Te pasa algo bueno, no se lo cuentes a nadie. Pero cuando te pasa algo malo y lo quieres disfrazar de bueno, como cuando te robas algo y a lo que te robas lo quieres llamar bendición de Dios, ¿verdad? Consigues una venta haciendo fraude, engañando a las personas y quieres llamarlo bendición de Dios. Ay, gloria a Dios, Dios me bendijo, ¿verdad? Tú sabes que no es así. Lo que tenemos nosotros que aprender, mire, es que cuando Dios nos bendice, nosotros podamos ayudar a los demás. Y entienda esto, por favor, porque en muchas ocasiones el mejor consejo que le puedes dar a las personas es: levántate de la puerta donde estás postrado y ve donde yo fui. No me refiero, ¿verdad?, a menos que Dios te lo diga, a que agarres tus bienes, tu dinero y se lo lleves a otro, a menos que Dios te lo diga. Si dice amén todavía. Entonces me refiero a que aprendas a enseñarle y a decirle a otras personas. Cuando una persona te dice que se siente muy mal, de voladita le recomiendas una pastilla. Cuando una persona te dice que se siente triste, de voladita le recomiendas hasta un té. Bébete este té, tómate esto. Pero ¿cómo nos cuesta poder venir y hablar de Cristo al que nos dice que la está pasando muy mal? Porque decimos, ay, ¿qué voy a decir? O me va a dar penita. Y no es en el caso de todos, ¿verdad? Porque algunos no tenemos ningún problema en testificar que lo que están viendo en nosotros es Cristo, es su amor, es su bien, es su misericordia. Pero eso lo tenemos que hacer todos. Lo tenemos que hacer todos. Pastor, es que yo la estoy pasando muy mal. Aunque todavía no he sido sanado de la lepra y te siga doliendo, sigue hablando de Cristo. Aunque todavía no se van las luchas que estás librando, aunque todavía no se acaban los problemas. A veces nos cuesta decirle a una persona, ¿tienes problemas con tu hijo? Ve a la iglesia. Cuando tú dices, pero yo tengo problemas también con el mío. ¿Y qué tal que me dice, mira, pues muchito no te ha resultado porque ve nada más cómo anda tu hijo? Y tú me dices a mí que yo vaya a la iglesia y que ahí me van a ayudar. Dice la palabra del Señor que cuando Abraham no tenía hijo, el Señor le dijo que orara por una persona que no tenía hijos. Y Abraham no lo cuestionó, ni dijo, ¿qué tal que me dicen a mí, verdad? Doctor, cúrate a ti mismo. ¿Qué tal que me dicen a mí? Él fue y oró y dijo, Señor, dale un hijo a esta persona. Y oró por uno, y todos en esa casa, las mujeres que estaban teniendo problemas, ¿verdad?, empezaron a dar a luz. Y Abraham veía cómo esta mujer daba luz y su esposa no. Cómo esta otra mujer daba luz y su esposa no. Cómo esta otra mujer daba luz y su esposa no. Nos ha tocado últimamente, y aquí está Miriam, ir a iglesias donde hay muchos problemas en la iglesia. Y oramos y predicamos. Y a la semana o a los meses nos hablan o nos testifican y dicen, la iglesia ha crecido. La iglesia ha crecido. Hay una iglesia donde el pastor dice, ahora tengo 2 cultos. Y nosotros todavía no. Pero voy y lo hago. Y oro en el nombre de Jesús. Y creo que Dios va a hacer milagros y Dios los hace. Y les digo, el Señor nos ha dado esta palabra y Dios bendice. Así que por favor, no te quedes callado solo porque todavía no llega tu milagro. Solo porque todavía no llega lo que tú tanto pides, lo que tú tanto anhelas. No te quedes callado. Quiero por favor ir cerrando, pedirle a los hermanos de la alabanza que pasen. La iglesia debe de estar comprometida con el mensaje que Cristo nos dio. La iglesia debe estar comprometida con el mensaje que tiene.
aunque todavía no se manifieste en ti. ¿Sabe cuál es nuestro mensaje? Que hay poder en Cristo Jesús para sanar, para liberar y para salvar. Ese es nuestro mensaje. Y si todavía nosotros no hemos sido sanados, no significa que hay que callar el mensaje. Hay que hablar y hay que predicar. No tenemos ningún problema en hablar con los amigos, invitarlos a una fiesta. Vamos, te invito a la fiesta. Hasta pones el carro para que vayan a la fiesta, ¿verdad? Antes dices, no hay bebida. Cuando andabas en el mundo dices, no hay problema, yo la pongo. Ahorita le digo a mi suegra que me preste porque me ama mucho mi suegra y me da dinero. No hay problema, yo lo pongo, por favor, pero vamos todos. Y ahora te cuesta decirle a alguien, ¿verdad? Sales de tu casa y te dicen, ¿para dónde vas? Y dices, ahí voy nada más. No puedes ni decir en tu casa que vienes a la iglesia. No puedes ni decirle a tu casa, voy a la iglesia, ¿quieres ir? Vamos a la iglesia, te espero. No, ya es tarde, no te preocupes, te espero, vamos. Está muy lejos, yo pago el taxi. ¿Verdad? Tenemos nosotros que poder hablar lo que el Señor está haciendo, aunque todavía no lo haga en nosotros. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Nos bendecimos, nos bendice para convertirnos, por favor, en mensajeros de esperanza. Llévese esta frase en su corazón. La bendición que Dios te da hoy es la respuesta para la crisis de alguien más. La bendición que Dios te da hoy, el trabajo que Dios te da hoy es la verdad, es la respuesta para la crisis de alguien más. Hay gente que ha dejado de creer que le puede pasar algo bueno y de repente ven a alguien con lepra, ven a alguien mal, que le están sucediendo cosas buenas porque está comenzando a creer en Dios y la gente también empieza a hacerlo. Porque la gente a veces dice, es que yo todavía tengo pecados y yo creo que Dios solo bendice al que no peca. Yo creo que Dios solo bendice al que no toma, que Dios solo bendice al que no fuma, que Dios solo bendice al que es perfecto, al que se ve bien, que no comete errores. Y de repente nos conocen a nosotros y saben que la estamos pasando muy mal, que tenemos ahorita muchos problemas, pero estamos bendecidos, estamos prosperados, ¿verdad? Las cosas funcionan en nuestra familia, en nuestro hogar. Las cosas funcionan en nuestra casa. Hay un hogar, hay un techo, hay ropa que vestir, hay comida en la mesa, hay agua, hay luz, hasta internet tenemos. ¿Verdad? Las cosas no están bien ahorita entre nosotros como familia, pero esta casa está protegida y está bendecida. No estamos como quisiéramos, pero estamos protegidos y estamos bendecidos. No estamos como quisiéramos, pero hay trabajo en este negocio, pero hay venta en este negocio. No estamos como quisiéramos, nos avergonzamos a veces delante de Dios porque cometemos muchos errores, muchos pecados. Hacemos cosas muy malas, pero estamos protegidos por Dios. Dios cuida de nosotros. Vienen enfermedades sobre alguien más y yo estoy sano y mis hijos están sanos. Viene un accidente donde iban 7 personas y el que sale vivo es usted. Y dice, ¿por qué tuve suerte? Tú lo llamas suerte. Pero en el mundo espiritual, ¿verdad? Decían, a este no lo podemos tocar. Hay un ejército de ángeles acampando alrededor de él, porque su mamá clama por él, porque su papá clama por él, porque su familia ora por él. No lo podemos tocar. No le podemos hacer daño a este matrimonio. No podemos lastimar a estos hijos. No lo podemos hacer. Pero mira, ellos andan acá en la fiesta, en el baile, andan en el mundo del lugar de pecado. Sí, entienda, ¿dónde se fueron a meter los leprosos? En medio del campamento de los sirios. Y aunque estaban ahí, nadie los pudo tocar ni hacer daño. Si usted sigue leyendo la historia, creo que es el verso 12, si me lo pone, dice el verso 12 que cuando los leprosos llegaron a las puertas de Samaria y empezaron a gritar, ¡hey! Ya no están los sirios, ya no hay nadie. Vengan, vamos por favor, que ya todo está bien. Se empezaron a decir adentro de la ciudad, seguro los sirios les pagaron para que vengan a engañarnos y nos hagan abrir las puertas. Y entonces entren y nos maten. Y tomaron ellos, ¿verdad? Decir que vayan nada más 4.
Dice la Biblia que dijeron que vayan 4, pero solo fueron 2. ¿Verdad? Nadie se atrevía a ir. Y solo fueron 2. Acompañaron a los leprosos y vieron que lo que ellos estaban diciendo era cierto. Era cierto. A mí me cuesta mucho convencer a una persona. Me cuesta mucho. Pero yo sé que si alguna persona toma la decisión de venir a la iglesia, va a comprobar que es cierto lo que le estoy diciendo. Me cuesta convencerlos. Me cuesta decirle a una persona, Dios va a hacer un milagro en ti. Y me diga, ¿y cómo va a ser el milagro? A ver, cuénteme cómo es. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es la cara de Dios? ¿Cómo son los ángeles? Me cuesta convencer a una persona de eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sienten cuando hablan en lenguas? Cuando cantan, cuando adoran. Explíqueme eso. Me cuesta convencer a una persona. Pero sé que si alguien viene y entra a la casa del Señor, el Señor lo va a tocar. Y dice la Biblia que ellos regresaron y dijeron, es cierto lo que dijeron los leprosos. Ya lo comprobamos, ya lo vimos, es cierto. Si fuiste bendecido por este mensaje, por favor comenta en qué parte de él Dios habló a tu vida. No se te olvide dar me gusta y compartir. Suscríbete para que puedas estar al pendiente de las siguientes predicaciones. Bendiciones.